Taller Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús y cómo ser su discípulo? Marcos 8 del 27 al 38. Jesús y los apóstoles disfrutaron de un respiro de la multitud agobiante y de la persecución de los dirigentes religiosos. Marcos explica que mientras aún se hallaban en el camino hacia la región que rodea a Cesarea de Filipo, tuvo lugar la conversación realizada en estos versículos. Los apóstoles son expuestos a dos preguntas. La primera determinaba la opinión humana en cuanto a la identidad de Jesús. La segunda se centró en la realidad divina respecto a quién es Él. Ninguna pregunta es más importante que esta. ¿Quién es Jesucristo? Su importancia es fundamental porque de la manera en la que las personas responden al Señor determina el destino eterno al que se dirigen. Los apóstoles respondieron a la primera pregunta: ¿quién dice los hombres que soy yo? La evidencia de la incredulidad de los hombres era que nadie sabía quién en realidad era. Herodes pensaba que era Juan el Bautista, otros que era Elías, a quien Dios prometió enviar antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, y otros de los profetas que anunciaban la llegada del tan esperado Mesías. Esta era la realidad. Pocos, por no decir ninguno, creían en lo que Jesús estaba diciendo y mostrando con las señales. La segunda pregunta se dirigió directamente a ellos. ¿Y vosotros, quién decís que soy? La respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, reflejaba el trabajo que el Espíritu Santo estaba haciendo con los apóstoles. Cristos es la palabra griega para Mesías, y en el Evangelio de Marcos se usa tan solo 2 veces, en esta y en el primer versículo. Mateo aclara el motivo de la respuesta. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Los discípulos no podían atribuirse ningún mérito por este progreso doctrinal en la fe. Creían únicamente porque el Padre los había traído, el Hijo se los había revelado y el Espíritu Santo había abierto los ojos a la verdad. Hay que tener en cuenta que aún los discípulos caminaban por su razonamiento, no habían experimentado el nuevo nacimiento que les proveería del Espíritu Santo. Habían crecido esperando que el Mesías venciera a los enemigos de Israel y estableciera su reino en Jerusalén. Después de observar el rechazo de los dirigentes religiosos y que no usaba su poder para derrocar a los romanos, los discípulos, como Juan el Bautista, se estaban preguntando si realmente Jesús era el Mesías. Ahora, tras la revelación de Pedro y la afirmación de Jesús, todos los discípulos estarían deseosos de proclamar la noticia. Pero no era la hora. Primero, Jesús tendría que realizar la obra por lo que vino al mundo, dar su vida por el pecado, y tras resucitar y ascender al cielo, entonces sería la hora de proclamar las buenas noticias. Por esta razón, Jesús les mandó que no dijeran esto de él a ninguno y comenzó a enseñarles que era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. El que había sido usado por Dios para traer la revelación de quién era Jesús, ahora sería usado por Satanás para animar al Señor a no hacer la voluntad del Padre. Sabemos que Satanás no conocía las consecuencias de la muerte de Jesús, porque de lo contrario no hubiera incitado a los suyos para matarlo. El trabajo de Satanás era que Jesús pecase y de esta forma tenía derecho sobre su cuerpo humano. Pedro, impulsado por su corazón natural, no queriendo que Jesús muriese, se atrevió a reconvenirle. Es increíble que un antiguo pescador tuviera la audacia de contradecir al Creador mismo, aquel a quien acababa de identificar como el Mesías, el Hijo del Dios. En lugar de someterse al señorío soberano, Pedro confrontó a Jesús con una réplica áspera: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús reconoció quién estaba detrás de esta presuntuosa temeridad. Indicar a Jesús que contradijera el propósito redentor de Dios. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El motivo por lo que Jesús reprendió a Pedro públicamente era porque todos los demás discípulos estaban pensando lo mismo.
Lo que sucedió proporcionó la llave a Jesús para invitar a todos los pecadores a aceptarle en fe salvadora y a seguirle como sus discípulos. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tremenda paradoja. ¿Quién puede negarse a sí mismo o tomar la cruz, que significa la muerte más terrible que había en aquellos días? Jesús no estaba hablando de obras, estaba hablando de muerte. Acabar con todo deseo humano de este mundo. El contraste con el Evangelio, que se predica de libertad, prosperidad, vida plena y resolución de todos los problemas, es abismal. Jesús estaba diciendo que el que quisiera seguir tendría que renunciar a todas las cosas de este mundo. Y aún haciendo esto, no sería él quien alcanzara la salvación, ya que solo Jesucristo es el que le salva. El versículo siguiente nos aclara un poco más el enigma de cómo ser alcanzados por la gracia. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. La posición donde Cristo nos escoge es en la de absoluta renuncia a nuestra vida terrenal. Si no apreciamos más el estar en Cristo que el de disfrutar una vida en este mundo plena, no podremos ser alcanzados por el Evangelio. Una cosa es conocer lo que Jesús vino a hacer a este mundo y otra el querer que lo que hizo sirva para vivir en él. Sabemos que el trabajo de convencernos de pecado, justicia y juicio es del Espíritu Santo. Las personas que están en Cristo son parte de su voz, que proclaman las buenas nuevas y el juicio venidero a los que aún están fuera. Parte de este juicio es avisarles que de nada sirve ganar las cosas de este mundo si se pierde el alma. Para esto está la palabra, para avisar de las consecuencias de rechazar la provisión divina con Jesucristo para el perdón de los pecados. El propósito de la primera venida de Jesús fue padecer y morir como el único sacrificio por el pecado aceptable a Dios. No obstante, según recordó a su audiencia, vendrá un día futuro en que regresará en triunfo y juicio como soberano único, como juez divino. Jesucristo es quien determina el destino eterno de todas las personas, porque el que rechaza a Cristo y, por tanto, se avergonzare de él y de su palabra, será rechazado por Jesús en el juicio.